Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna pregunta, comentario o cuestión que quieran hablar antes de empezar la clase? Sí, profe, yo tengo una consulta. Sí, decime. Buenas noches. Es por lo del tema de la clase del sábado que vamos a presentar los orales Que es el sábado 15. ¿Eh? Sábado 15. Ah, sábado 14. 15. Ah, perdón, Sí. me confundí, entonces pensé que era este sábado. No, yo lo dije la clase pasada. ¿Y el horario? Lo vamos a coordinar entre todos. Perfecto. Bárbaro, muchas gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? Una consulta. El trabajo que vamos a hacer para sumar a la nota del parcial, ¿tú vas a subir pautas o lo hacemos nosotros, lo preparamos nosotros como sea la clase esa? La van a preparar ustedes a la clase y yo los voy a evaluar. Ah, está. Gracias. De nada. Mañana voy a dejar visible el parcial próximo, para que lo vayan haciendo. Victoria. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo no tuve una buena nota en el parcial anterior, pero en realidad no podría hacer la clase esta con los demás compañeros. Con los otros dos parciales que vienen, teniendo una nota aceptable, ¿sería suficiente o es necesario que haga la clase? No, eso es como está previsto en el reglamento. Tiene que llegar al promedio de 6. Bien, gracias. De nada. Bien, la clase pasada hablamos del concepto de cosa juzgada y me quedó un tema pendiente de tratar. Vamos a verlo un poco por arriba. Sabrina. No, profe, buenas noches. Yo lo que quería decir era que los que tengan la oportunidad de ir al juzgado, que la aprovechen, porque en realidad está bueno, porque esto es muy teórico y el verlo en la práctica, quieras o no, está bueno. Contales, Sabrina fue una de las chicas que fue hoy al juzgado. Contales qué pudiste apreciar desde el punto de vista de la prueba. En realidad fueron 3 testigos, que en realidad era sobre una ONG que había desaparecido, y estaba en lugar, o sea, en la parte, digamos, aparte del que estaba, del abogado, del actor, junto con la que estaba reclamando, estaba Ilinau y el Mies. O sea, había 2 representantes de ambos sectores. Perdón, que hablé así, es que me pongo nerviosa, profe. Y entonces los testigos justamente conocían obviamente a esta muchacha y también algunos habían tenido la misma situación. O sea, se ve que era como que en realidad había pasado anteriormente, y es más, la primer testigo ya había hecho el mismo juicio y le había salido favorable, y era sobre el tema de salarios adeudados. Porque, Y el segundo también, Sabri. Los dos testigos. Les claro, había el otro pedido testigo que respondía. ¿Qué pudieron apreciar desde el punto de vista del interrogatorio? ¿Notaron ustedes en algún momento que uno de los abogados estaba haciendo preguntas impertinentes? No. Cuando yo le dije, doctor, vamos a relacionarlo con el objeto del proceso, vamos a centrarnos en el objeto del proceso. Sí, eso sí, porque como que en realidad eso fue cuando el testigo se iba por las ramas. Sí. No, pero el abogado primero le estaba preguntando sobre cosas que no estaban controvertidas, y yo le tuve que decir, para mantener es verdad. el tono amable de la audiencia, no le dije esa pregunta es impertinente, le dije, doctor, ¿se acuerda de que ese tema no está controvertido, verdad? Y él inmediatamente tenía que preguntar sobre eso. Sí, el abogado del actor. Bien, entonces, pero como todos experiencia, buenísima. Tuvimos acceso a los expedientes. Perdón.
Bueno, No pasa nada. Quedan todos invitados porque permite otra apreciación de la actividad y hace ver en la práctica los temas que vemos en clases, en particular en las audiencias que son de diligenciamiento de prueba. Como les reitero, están todos invitados. Les decía, en la clase pasada empezamos o tratamos el tema de la cosa juzgada y me quedó por hablarles de un tema en particular que es la denominada cosa juzgada eventual. Es un concepto del cual les voy a hacer solo la presentación, porque ustedes no pueden salir del curso de procesal sin saber, por lo menos, que el concepto existe. ¿En qué consiste la cosa juzgada eventual? Quedan comprendidas en la cosa juzgada, en el alcance objetivo de la cosa juzgada, cualquier reclamo que era posible de ser derivado de una misma relación jurídica. Todo lo que yo pueda reclamar en relación a una determinada relación jurídica queda comprendido en el objeto del proceso y por tanto en el alcance de la cosa juzgada, por más que yo no lo haya reclamado. Me explico. Si de un accidente de tránsito se derivan diversos daños a partir de este concepto de cosa juzgada eventual, la cosa juzgada derivada de la sentencia del reclamo que se realice abarca los daños que no fueron reclamados. También se habla de individualización negativa de la demanda. Se entiende que todo lo no reclamado está siendo renunciado por el reclamante. ¿Entendieron? Si yo en el accidente de tránsito me provocaron lucro cesante y daño moral, y yo inicio un juicio por el daño moral, posteriormente no voy a poder hacer otro por el lucro cesante. ¿Entienden? Porque va a quedar comprendido por la cosa juzgada eventual de aquel primer proceso. ¿Entendieron? Es un concepto que no es compartido por la unanimidad de la doctrina ni por la unanimidad de la jurisprudencia. ¿Bien? Sepan que es una cuestión que se encuentra en debate permanente, pero tiene gran predicamento entre nuestros tribunales, por tanto ustedes van a tener que tenerlo en cuenta y saber que existe. Entonces, si se entendió eso... Profesor, ¿en qué artículo está contemplado esto? No está en ninguna norma esto. En ¿no? ninguna norma. No. Es una derivación teórica del contenido de las normas. Una derivación teórica. Y en particular del concepto de economía procesal y del concepto de continencia de la causa. Perfecto, gracias. Bien, en la clase de hoy... Sí. Perdón, no sé si puedo hacerle una consulta. La que quieres. Sobre el tema de lo que acaba de explicar, a mí me surge la duda, porque entiendo, pero capaz que no estoy entendiendo bien, que como que un ciudadano o una ciudadana contrata a un profesional para que le asesore cuando tiene algún tipo de inconveniente y eso lo lleva a una judicialización. Pero si ese ciudadano o esa ciudadana no se da cuenta de los alcances que puede implicar, no sé, una demanda que pueda poner o algún recurso que pueda presentar, eso también entraría dentro de, o sea, perdería, digamos, la posibilidad de hacerlo si no lo presenta de primera. Si no lo reclama, no lo puede reclamar posteriormente porque queda comprendido en el alcance de la cosa juzgada del primer reclamo, cual si lo hubiera renunciado. No importa que no sepa del tema. Pero ¿cómo es que no sabe? ¿Quién no sabe? ¿La persona? Estoy hablando del ciudadano, claro, de la persona. Para eso estamos nosotros, ustedes. Y va. podrán incurrir en responsabilidad profesional si el error es suyo. Por eso les digo que es un concepto que deben conocer. Muchas gracias. Quirenia. Profe, si es a la inversa, sí se podría. O sea, usted puso el ejemplo de que si primero reclamo los daños morales, después no puedo entrar por lucro cesante. O sea, si empiezo por lucro cesante, sí después podría reclamar los daños morales, o es que a la vez que hago un proceso, ya la cosa juzgada va a abarcarme todo tipo de reclamación posterior. Cualquier reclamación que hagas, si se deriva de la misma causa,
no la podrías hacer posteriormente. Ya todo quedaría Eso, abarcado por el Instituto de Cosa Juzgada y ya quedaría imposibilidad. Sí. Gracias. Los invito a que si tienen ganas, pongan en la base de jurisprudencia, en el motor de búsqueda por palabras, cosa juzgada eventual, y van a encontrar muchísimas sentencias con casos diversos de cosa juzgada eventual. Bien. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver los medios impugnativos, en particular los recursos de aclaración, ampliación, reposición y apelación. En cuanto a ¿qué es un medio impugnativo? ¿Qué es impugnar? Impugnar, la palabra viene de pugna, lucha, pelea, contienda. Impugnar quiere decir atacar algo. Cuando deducimos un medio impugnativo, lo que pretendemos es privar de eficacia o aportarle una modificación a algún acto. A eso nos referimos cuando hablamos de medios impugnativos. Carneluti definía los medios impugnativos como la palabra impugnación de pugna, combate, expresa la idea de acción dirigida a discutir algo que vale. Por otra parte, en el uso práctico, la palabra también se emplea en lugar de invalidación. Vamos a ver que los medios impugnativos están integrados, o los estamos analizando en la clasificación tradicional dentro de lo que se llama función de control. Ya dejamos la función resolutoria, que era la que estábamos viendo, del dictado de las resoluciones, y pasamos a la función de control. Es, en la terminología de Barrios, la impugnación va a consistir en controles de impugnación que pueden ser de, controles que pueden ser de subordinación o de coordinación. Los actos susceptibles de impugnación son todos los actos procesales, tanto los actos del tribunal como los actos de parte son impugnables, y vamos a ver qué dice concretamente la norma que regula los medios impugnativos, que es el artículo 243. Dice que los medios para impugnar las resoluciones judiciales son los recursos de aclaración, ampliación, reposición, apelación, casación y revisión, así como la queja por denegación de apelación o de casación, o la excepción o defensa de inconstitucionalidad. Bien, el primero es para atacar, para privar de efectos a las resoluciones judiciales, todos esos medios de impugnación. Y a continuación, dice la norma, también constituyen medios impugnativos el incidente de nulidad, artículo 115.3, ya lo vimos, ¿se acuerdan? Que era la vía residual para reclamar las nulidades. Las excepciones previas, artículo 133, lo vamos a ver en las clases próximas. La oposición a la providencia con citación, artículo 202, las excepciones o defensas en el proceso monitorio y en el proceso de ejecución, 355-379, y el proceso ordinario posterior al proceso ejecutivo y al proceso de ejecución, de lo que hablamos un poquito en la clase pasada. Y todo otro medio impugnativo previsto por la ley. Deja abierta la posibilidad. Pero lo que quiero que vean en esta norma es que los medios impugnativos no se limitan a los recursos. Los recursos son los más utilizados y los mejor regulados, pero todas esas citas, esta enunciación que acabamos de hacer, son medios impugnativos también. La providencia con citación, que no la vimos, no sé, la vieron ya, ¿verdad? En la clase de resoluciones, ¿o lo digo ahora? ¿Cómo funciona la providencia con citación? ¿Alguien sabe? Artículo 202, vamos a leerlo, por favor. Esto, recuérdenlo, porque es un mecanismo de dictado de providencias, la providencia con citación. Una forma de dictar sentencias interlocutorias. ¿Cómo funciona? Vamos a leer el 202. Siempre que se ordene algo con citación, el actuario deberá suspender el cumplimiento del ordenado hasta que haya pasado 3 días de la notificación hecha a la parte que debe ser citada. Esta podrá deducir oposición dentro de ese término vencido, el cual precluirá su facultad impugnativa. La providencia con citación consiste en que el juez dispone, ordena algo con citación
para identificar que estamos usando ese mecanismo. Entonces, lo ordenado no se cumple hasta que pasen 3 días sin que nadie se oponga. Si alguna de las partes se opone, a través del medio impugnativo que se llama oposición a la providencia con citación, que está en el artículo 243.2, que es una demanda incidental y tramita como un incidente la oposición. Que la oposición el objeto de esa oposición, de ese incidente, va a ser determinar si corresponde o no mantener lo que se dispuso con citación. ¿Entendieron? Eso es una providencia con citación, una forma de dictar sentencias interlocutorias, porque el juez está resolviendo algo a través de un mecanismo que permite hacer más ágil la decisión, porque lo que se ahorra cuando dispone algo con citación es escuchar antes a las partes. Adelanta el juez, porque como se trata de una cosa sencilla, a veces es la propia ley que dice que hay que disponer algo con citación. Por ejemplo, en la tercería de dominio registral, artículo 335, dice que el juez ordena el levantamiento de las cautelas con citación. Ahí es la propia ley que manda a seguir el mecanismo de la providencia con citación. Pero a veces, ante cuestiones sencillas, el juez dispone algo, otra cosa. Por ejemplo, se agrega un documento y dispone su agregación con citación. Entonces, esperan 3 días y si no hay impugnación, queda firme. ¿Entendieron? Sigo adelante. Y si alguien se impugna, esa parte no la entendí. Si alguien impugna, si alguien deduce oposición a la providencia con citación, lo que hace el juez es darle el trámite de un incidente. Que vamos a ver el proceso incidental más sobre el final del curso. Es un procesito chiquito, hijo del proceso principal. ¿Me entendiste? Bien. Estaba anotando, disculpe. Sí, entendí, profesor. Muchas gracias. De nada. Vamos a pasar ahora a los medios de impugnación, recursos. Los recursos son una especie de medios impugnativos. Se trata de control de subordinación ascendente en la terminología de Barrios. En la terminología de Barrios él denomina controles de subordinación, son los que se ejercen de las partes hacia el juez, subordinados porque las partes están subordinados al juez en el proceso, entonces control de subordinación puede ser ascendente cuando es de la parte hacia el juez, y descendente cuando es del juez hacia las partes. Por eso Barrios habló de subordinación ascendente y descendente. Y luego los controles recíprocos entre las partes, Barrios los llama controles de coordinación, porque las partes, ninguna está en posición superior a la otra, desde el punto de vista de la jerarquía en el proceso. Por eso los denomina controles de coordinación. En cambio, los recursos son controles de subordinación ascendente, de las partes al tribunal. Los recursos se suelen clasificar en ordinarios y extraordinarios. La definición tradicional, la distinción tradicional entre un recurso tradicional y la que siempre se maneja de recursos en ordinarios o extraordinarios, es que los recursos ordinarios no permiten la formación de la cosa juzgada. En cambio, los recursos extraordinarios se interponen contra sentencias que ya pasaron en autoridad de cosa juzgada. ¿Bien? Esa es la diferencia entre unos y otros. Y luego tenemos esta clasificación en devolutivos y no devolutivos. Devolutivos se llama aquellos recursos que se derivan a otro órgano, y no devolutivos los que lo resuelve el propio tribunal que dictó la providencia. Esto viene de una terminología un poco anticuada, de cuando los poderes estaban concentrados en un solo organismo, por ejemplo, en la monarquía absoluta, cuando el poder de decidir se ejerce por delegación del soberano, cuando el soberano entiende por recurso, se decía, se le está devolviendo la facultad delegada. Eso hoy, esa explicación histórica, no resulta aplicable a los recursos modernos, porque nadie le está devolviendo nada, sino que cada organismo tiene su propia competencia. El tribunal que entiende en primera instancia tiene tanta competencia
para entender ese asunto como el que entiende en segunda instancia, solo que entiende respecto de determinadas cuestiones. El de segunda instancia entenderá en el recurso, y el de primera instancia entiende en la tramitación del proceso. Bien, pero se sigue denominando, a pesar de que ese era el contenido histórico, hoy devolutivo o no devolutivo, si el proceso, si el recurso se va ante otro organismo o se queda ante el juez de primera instancia. Entonces podemos decir que la reposición es un recurso no devolutivo, porque lo resuelve el propio juez que dictó la sentencia o la providencia. Bien, en cambio la apelación es devolutiva porque va a otro órgano, al de segunda instancia, que puede ser un juez letrado de primera instancia o un tribunal de apelaciones. Recursos de aclaración y ampliación. Podemos entrar ya de lleno en la materia de los recursos. Tenemos en primer lugar los recursos de aclaración y de ampliación. No son el recurso de aclaración y ampliación, o vengo a interponer recurso de aclaración y ampliación. Un recurso es la aclaración y otro es la ampliación, porque tienen contenidos diversos. Pretenden la claridad, en el caso de la aclaración, pretenden obtener inteligibilidad o comprensión de lo que surge de la providencia, o la integridad de una resolución, en el caso de la ampliación. Si la providencia tiene un punto oscuro o dudoso, no sabemos bien qué está resolviendo porque no está claro, vamos a presentar, o tenemos la posibilidad de presentar, un recurso de aclaración, para que el tribunal que dictó la providencia diga cuál es la correcta intelección de esa providencia. Queremos saber qué es lo que efectivamente se está resolviendo. Y cuando omitió pronunciarse sobre algún punto, la providencia quedó medio chueca, le faltó una parte, yo no le pedí una sola cosa, sino que le pedí dos, y usted se pronunció sobre una sola, ahí le voy a pedir que amplíe esa providencia, a través de la interposición de un recurso de ampliación. Puede ser que yo tenga que interponer los dos recursos, por supuesto. Puede ser que la providencia sea oscura y le falte parte. Puede ser que pasen las dos cosas. Pero los abogados en general, lamentablemente, lo que pasa es que denominan recurso de aclaración y ampliación como si fueran un solo recurso. Vengo a interponer recurso de aclaración y ampliación. ¿Saben por qué se deriva esta mala interpretación? Se deriva de que en el código los dos recursos están en un mismo artículo y tramitan igual, pero la voluntad del recurrente tiene distinto alcance en uno y en el otro. Dice el artículo 244 que se pueden usar una sola vez por cada parte respecto de cada providencia. Si la providencia, después de que interpusimos aclaración, sigue siendo oscura, no puedo interponer una nueva aclaración contra la aclaratoria. Sí lo puede hacer la contraparte, porque proceden una sola vez por parte respecto de cada providencia. ¿Bien? Se discute en doctrina el carácter de recursos de estos actos de aclaración y ampliación. Porque en realidad los recursos de aclaración y de ampliación no vienen a atacar la voluntad del tribunal, no quieren privarlo de eficacia, quieren obtener la expresión clara y completa de la voluntad del Estado manifestada en esa providencia. Entonces hay un sector de la doctrina que entiende que estos no son recursos, que es una forma de obtener el pronunciamiento o de completar la voluntad del juez, pero no recursos. Nuestra ley dice que son recursos, porque los regula entre los medios impugnativos y entre los recursos, en el artículo 244. Etelvina. Profesor, disculpe una consulta. ¿Qué significa providencia? Porque no sé qué es. Providencia significa resolución. Resolución. Está perfecto, gracias. Providencia, resolución, auto, todos esos son formas de denominar providencias. Auto es sinónimo de decreto de trámite.
Bien. Los plazos para esto es muy importante, los plazos para la interposición de los demás recursos se computan desde la aclaración o desde la ampliación. ¿Por qué? Porque, como les digo, pretende completar la voluntad del tribunal. Y hasta que no sabemos bien cuál es la voluntad completa o la voluntad clara, no nos va a correr el plazo para la interposición de los demás recursos. Artículo 244.3. Alejandra. Profesor, disculpe, no me queda claro la diferencia entre aclaración y ampliación. No pude entenderla. Por ejemplo, yo en la providencia, vos solicitaste que se tenga por agregado los documentos y se cite a los testigos. ¿Bien? Y el juez resolvió, téngase presente. No me dice ni cuándo, ni... No, téngase presente, ni siquiera sabemos si está resolviendo lo que vos le pediste. Porque en realidad ahí puede ser que vos quieras saber qué es lo que... O en una sentencia suele ser muy habitual que haya una cuestión en el fallo dudosa. Dice que más intereses, pero no dice desde cuándo corren los intereses. Puede ser que vos quieras que te aclare desde cuándo corren los intereses. Cualquier cosa que se te ocurra que sea oscura, que te cueste comprenderla. Vos tenés que saber exactamente qué está resolviendo el tribunal. Claramente. Y ni que hablar de errores, por ejemplo, en la escrituración, que puso una palabra que no se entiende, por ejemplo. Puede ser que también la aclaración y la ampliación son vías para hacer notar que hay un error material en una providencia. Matías. Profesor, buenas noches. Mi consulta era la siguiente. Todos estos recursos que estamos viendo, vamos a ver, son en base a la providencia, ¿verdad? Los recursos son medios de impugnativos contra las providencias, contra las resoluciones judiciales. Lo dice el 243.1. Ok, gracias. De nada. El procedimiento es muy sencillo el procedimiento. Cuando la sentencia, la providencia, resolución o sentencia, lo que sea, cuando digo providencias o resoluciones me estoy refiriendo a cualquier tipo de ellas, ¿bien? Si se dicta en audiencia, en la propia audiencia, y de inmediato al dictado de la resolución. Por ejemplo, si el tribunal en la audiencia preliminar fija el objeto del proceso y me deja fuera algo que yo pedí, Sofía, ¿qué harías? No sé qué haría, pero quería hacer una pregunta. Imaginártelo. No sé. ¿Ampliación? Sí, solicito una ampliación. Sí, perfecto. En el mismo momento, termina de dictar la providencia y le decís, doctor, o doctora, voy a interponer recurso de ampliación porque no me dejó afuera una pretensión. Ahora sí, Sofía, perdón. Quiero saber quién le solicita a quién el recurso. El abogado que asiste a la parte, al tribunal. Al tribunal, está ok, eso. En la propia audiencia, si es en audiencia. Y si es fuera de audiencia, una providencia que se dictó fuera de audiencia, o la sentencia definitiva, por escrito y dentro de los 3 días de notificada. ¿Bien? Esas son las formas, muy sencillísimos los recursos de relación y de ampliación. Bien, vamos a darle lectura al artículo 244, por favor. Profe, fuera de audiencia dijo por escrito y dentro de los 3 días de la providencia. Sí. Y en el CGP este recurso es unilateral, no se sustancia con la contraparte. Cuando yo ahora les hago esta aclaración para el resto de sus vidas, cuando yo digo sustanciar un recurso, es cómo se le da intervención o se escucha al contrario. Se sustancia con un traslado por tal plazo, por ejemplo. Se sustancia con un traslado en la propia audiencia. Eso es sustanciar, darle intervención al contrario.
En los recursos de aclaración y ampliación no hay sustanciación con la contraparte en el proceso del CGP. En el proceso laboral se sustancian, pero eso lo van a ver el año que viene. ¿Alguien me lee el 244, por favor? Te lo leo si Sí, quieres. no sé quién lo lee. Vamos. 244, aclaración y ampliación. El tribunal, a petición verbal de cualquiera de las partes formulada en la audiencia o diligencia en que se pronuncie la providencia o en solicitud escrita presentada dentro de los 3 días siguientes al de su notificación, si se trata de providencia dictada fuera de la audiencia o de sentencia definitiva, podrá aclarar algún concepto oscuro o palabras dudosas que éstas contuvieren. La declaración se hará en el primer caso, sin más trámite, y en la propia audiencia, y dentro del tercer día en el segundo. También punto 2. También se podrá, a igual de pedimento, y dentro de los mismos plazos, ampliar la resolución y pronunciarse sobre algún punto esencial que se hubiera omitido. Punto 3. Los plazos para interponer los otros recursos se contarán a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución que recaiga sobre la aclaración o ampliación. Punto 4. Estos recursos proceden respecto de toda clase de resoluciones, podrán ser usados por una sola vez por cada una de las partes y en relación con cada resolución. Entonces, Disculpe, ¿qué artículo es? 244. El cómputo de los demás plazos, esto como les dije es fundamental, corre a partir de ¿cuándo? ¿De los De 3 días de la providencia? De notificada. De notificada la ampliación o la... No necesariamente, esto quiero que les quede claro, no necesariamente la ampliación o la aclaración, porque el juez puede resolver que no hay nada que aclarar, o puede resolver que no hay nada que ampliar porque no omitió nada. Puede desestimar el recurso, pero el plazo para interponer los demás recursos se cuenta desde que se resuelven estos, acogiéndolos o desestimándolos. ¿Entendieron? No es que siempre va a ampliar o siempre va a aclarar, porque puede ser que no tenga razón la parte, puede ser que no entienda, porque, no sé, porque no entiende, o que se haya leído mal la parte, no el juez. En la mayoría de los casos lo que se resuelve es, no hay nada que aclarar ni ampliar. Y se dan cuenta que no son vías estos recursos para introducir agravios o críticas contra la sentencia, contra la providencia, sino que simplemente vienen a querer obtener el contenido claro o el pronunciamiento completo, pero no son formas de introducir críticas o reclamar por perjuicios sufridos por la providencia. Para eso tenemos los demás recursos que vamos a ver a continuación, pero me gustaría que me dijeran ahora si les quedó claro, le quedaron claros estos recursos, y estos siempre proceden contra cualquier tipo de providencia. Entonces ustedes siempre que les pregunten qué recursos proceden contra una providencia, siempre saben que aclaración y ampliación proceden. ¿Bien? Decreto de trámite, desde el decreto de trámite hasta la sentencia definitiva. Incluso se los hace ingresar en aquellas providencias que no tienen previsto el recurso de apelación, cuando hay limitación de recursos. Lo van a estudiar el año que viene, cuando estudien el proceso de ejecución, que tiene algunas limitaciones que algunas providencias las declara como irrecurribles, pero eso lo vamos a estudiar el año que viene. El recurso de reposición procede contra los decretos de trámite y sentencias interlocutorias, tanto las simples como las interlocutorias con fuerza definitivas, a efectos de que el mismo tribunal que las dictó las revoque o modifique por contrario imperio. ¿Qué sentencias quedan afuera? ¿Contra cuáles no hay reposición? Las definitivas. La sentencia definitiva. Contra la sentencia definitiva no hay reposición.
El recurso de reposición es un recurso no devolutivo, le pedimos al propio tribunal que dictó la providencia que revea su postura y cambie, modifique, deje sin efecto, anule lo que corresponda a través del recurso de reposición. El recurso de reposición pretende la corrección tanto de errores de procedimiento o improcedendo y de fondo o injudicando. Esta clasificación de errores improcedendo e injudicando la van a ver en todos los recursos, pero en el que cobra absoluta relevancia es en el que van a ver la clase que viene, que es el recurso de casación. Acá no importa, porque tanto el error de procedimiento como el error de fondo son pasibles de recurso de reposición, de ser fundamento del recurso de reposición. De errores de procedimiento y error de fondo se han dicho muchas cosas y hay muchas posturas en teoría, y nuestra ley la recoge, esta distinción al regular el recurso de casación, y como les digo, lo van a ver la clase que vean recurso de casación. El trámite del recurso de reposición también es sencillo, y hay que distinguir si la providencia se dicta en audiencia o se dicta fuera de audiencia. Esta es la distinción que van a hacer en todos los recursos, porque tienen distintos mecanismos de actuación si la providencia es dictada en audiencia o es dictada fuera de audiencia. Cuando la providencia se dicta en audiencia, la reposición se interpone de forma verbal con exposición de los fundamentos. Artículo 246.1. La sustanciación, dice el artículo 46, es facultativa. El tribunal puede decidir si escucha la contraparte o si la resuelve de plano y sin sustanciar. Es un recurso que tiene prevista la sustanciación como facultativa. La verdad que siempre es útil y conveniente escuchar a la contraparte, salvo que aquello sea flagrante. No es normal, no es lo más habitual que los jueces resuelvan reposiciones, sino ir al contrario, porque el contrario les puede arrojar luz y argumentos también para mantener la providencia que originalmente dictó. Y se resuelve en la propia audiencia. A ver, ¿qué pasa si se dicta entonces una providencia con el mismo ejemplo? Fijó el objeto del proceso y dejó afuera un aspecto. Una de ustedes había interpuesto recurso de ampliación y se lo denegó. Ahora va a querer interponer reposición. ¿Quién quiere actuarme eso? Yo le resuelvo la aclaración. O la ampliación, en realidad. ¿Quién se anima? ¿Cómo sería la pregunta, profe? No entendí la consigna yo. La consigna es, estamos en audiencia y uno de ustedes es el abogado o la abogada de la persona que solicitó las dos pretensiones, y yo voy a incluir en el objeto una sola. Ahí mismo en la audiencia. Interpongo recurso de ampliación. Ahí va. ¿Quién es? ¿Quién me va a hablar? Mirna, ¿será? ¿Yo? Mirna. Sí, interpongo recurso de ampliación. Ya, sí, no hay nada que ampliar. ¿Seguí, Mirna? ¿Por qué? A ver, no entendí. Yo te resolví la reposición, la ampliación, te dije no hay nada que ampliar. Interpongo en ese caso el recurso de reposición, porque me está dejando una pretensión que yo exigí y no la está fallando. Pero, perdón, ¿pero eso no se hace junto? No, porque primero la ampliación acabamos de ver que los plazos corren después de que es resuelta de los demás recursos. Sí, pero no se hace ampliación y reposición en subsidio. No, ampliación primero y los plazos para interponer los demás recursos no corren hasta que esté resuelta la ampliación. Bien, gracias. ¿Quién compañero que estaba hablando? ¿Quién era? Profe, sí, yo había hablado, creo que hablaba arriba la compañera, le pido perdón porque me andaba mal. Que en ese caso interpongo el recurso de reposición, estaba diciendo yo,
por el hecho de que Sí. está dejando fuera una pretensión que yo exigí y está fallando en base a una sola. Perfecto, ¿esos son tus fundamentos? Sí. Bien. Entonces ahí yo voy a decir de la reposición traslado a la contraparte. Todo en la audiencia, hablando, ¿verdad? La contraparte va a evacuar el traslado diciendo sí, no hay que incluir nada, está preciosa la providencia, esa pretensión tiene que quedar afuera. Y en esa misma audiencia, a continuación, el juez va a resolver la reposición. Bien, todo muy inmediato, todo en el momento. Esa es la forma de interponer recurso de reposición en audiencia. Sí. Una consulta decime. para hacerle. Si, en este caso, si yo interpongo el recurso de reposición porque veo que el juez dejó una pretensión mía fuera, ¿por qué el juez le consulta o escucha a la contraparte? ¿Qué lugar ocupa la contraparte en eso? Esa es la regla de actuación en materia procesal, la bilateralidad y el contradictorio. Le escucha lo que tiene para decir la contraparte de todo lo que dice la parte de la otra, la contraria. Ahí va, eso lo entiendo, porque yo lo veo como que la contraparte se va a contraponer por el hecho de que, sí, cuanto menos a favor mío falle el juez, mejor para él, ¿verdad? Necesariamente se va a oponer. Puede ser que no diga nada, puede decir que no tengo nada para expresar en relación al recurso, depende. Puede ser que de argumentos, por eso hay que escucharlo. Algo para decir puede ser que tenga, y la ley da la posibilidad de sustanciarlo, y siempre es útil escuchar a las partes antes de resolver. Impecable, profe, gracias. De nada. Fuera de audiencia. Llega la providencia que notifica algo que se resolvió, desestimó, por ejemplo, una agregación de un medio de prueba. No hizo lugar a la agregación de un medio de prueba fuera de audiencia. ¿Cómo interponemos reposición? La interposición es por escrito dentro del plazo de 3 días siguientes al primer día hábil posterior a la notificación de la providencia. Se sustancia facultativamente, también es el tribunal que decide si sustancia o no sustancia, con un traslado a la contraparte por igual plazo de 3 días. Y luego el tribunal resuelve por escrito y fuera de audiencia, por supuesto, porque es un trámite escrito, resuelve esa reposición. ¿Bien? El plazo que tiene el tribunal es el plazo del dictado de las sentencias interlocutorias. Tendrá, en este caso, 15 días de estudio y resolución para el dictado de una sentencia interlocutoria. Lo suele hacer mucho más rápido, depende de la complejidad del asunto. Recurso de reposición. Corresponde tener presente la relación con el recurso de apelación, porque esto que parecía tan sencillo se nos va a complicar un poco, porque la reposición sola a ustedes les parece que sirve de mucho o sirve de poco. Si es el mismo juez que va a resolver la cuestión, y lo acaba de resolver. Sirve de poco. No es lo más habitual obtener grandes resultados con las reposiciones. Por supuesto que si es una cosa que salta a la vista, probablemente la revoque el juez, el propio juez que la dictó. Pasa habitualmente también cosas que hacemos por error, o que nos comimos algo, o que me olvidé de algo, o que convoqué audiencia antes de tiempo y faltaba un traslado, lo que fuera. Pero en realidad el recurso más útil es el recurso de apelación, porque siempre los recursos devolutivos, las que le mandan el expediente o el proceso a otro juez, son más útiles, porque está revisando el otro juez la postura de otra persona, no la propia. Es más difícil rever la propia postura que rever la postura de otro. Entonces, el recurso de reposición, cuando se interpone conjuntamente con la apelación, cambia el régimen, cuando se interponen juntos los recursos de reposición y de apelación, porque se corresponde interponerlos conjuntamente en virtud del principio de eventualidad. Para el caso de que el juez de primera instancia
no haga lugar a la reposición, se elevará en apelación el proceso. Entonces les decía, hay que tener presente la relación entre el recurso de reposición y el recurso de apelación en el caso de providencias apelables, por supuesto, para que pueda ser subsidiaria la apelación de la reposición, la providencia tiene que ser apelable, se trata de sentencias interlocutorias, artículo 250, inciso 2, principio de preclusión. Bruno, ¿estabas levantando la mano o...? Sí, pero físicamente no, pero bueno. Una pregunta, entonces, ¿el recurso de apelación necesariamente va con un recurso de reposición? No. Eso, no. Hasta ahí entendí yo, pero entendí mal. Bien. Cada uno se puede interponer por separado. Pero si yo los voy a interponer a los dos, los tengo que hacer conjuntamente. Porque yo lo que no puedo hacer es interponer reposición y después apelación. Cuando voy a interponer los dos, lo tengo que hacer junto. Pero si voy a interponer solo reposición o solo apelación, puedo interponer la reposición en el momento, si es una audiencia o dentro de los 3 días, si es una providencia, y no voy a tener apelación, me la juego a la reposición, o puedo interponer, si quiero, solo apelación. Yo a este no lo voy a dejar hablar más, o a esta no me importa lo que tenga para decir si es una burra. Que lo vea el tribunal. Entonces interpongo directo, solo apelación. No voy a perder tiempo con la reposición. Quirenia. No, Germán estaba antes. Germán había levantado la mano antes. ¿Qué tal, profe? Buenas noches para ti y para los compañeros. Te consulto, si se interpone conjuntamente la reposición y después la apelación, igual siempre se va a dar primero la reposición y después la apelación, ¿verdad? Se va a resolver primero, porque también se van a sustanciar juntos. Perfecto, gracias, profe. Irenia, ahora sí. Cuando las interpongo juntos, ¿los resuelve ambos recursos el Tribunal de Apelación? No. El juez, la reposición siempre lo va a resolver el mismo que dictó la providencia. El mismo que dictó siempre. O sea, los pongo juntos, pero el de apelación va a responder la apelación y el recurso de reposición, el mismo juez que lo dicta. Sí. Gracias. Mirna. Yo quiero saber cómo se cuentan los plazos después, cuando se interponen los dos recursos juntos. Ahora vamos a ver los plazos. Matías. Sí, la consulta mía es la siguiente, o sea, yo interpongo los dos recursos juntos, pero si el juez da lugar a la reposición, no se va a ir necesariamente a la apelación, ¿o sí? No. Lo que va a haber es otra reposición y otra apelación eventualmente de la contraparte. La que o sea que si impongo los dos, entonces el juez va a dar atención a los dos recursos. Yo pensé que si se... va a dar traslado, va a escuchar al contrario sobre los dos recursos. Y luego va a resolver la reposición haciendo o no haciendo lugar, y si no hace lugar, va a disponer lo que corresponda en relación a la apelación, le va a dar el trámite que corresponda. Por ejemplo, mandar con efecto suspensivo, o mandar a formar pieza para mandar con efecto no suspensivo, pero eso lo vamos a ver cuando veamos la apelación. Si me permiten, lo dejamos para ahí. Mirna. Impecable. Perdón, dejé la mano levantada. Bien. Si la decisión fuera modificativa de anterior, lo que les decía recién, la parte contraria tendrá la facultad de interponer un nuevo recurso de reposición y de apelación si correspondiere. Para saber cómo es el trámite de la apelación y la reposición juntas, vamos a tener que tener en cuenta el efecto de la apelación, que lo vamos a ver ahora cuando veamos apelación. El recurso de apelación es el recurso concedido en favor de todo litigante que haya sufrido un agravio por una resolución judicial, con el objeto de que el Tribunal Superior correspondiente, previo estudio de la cuestión decidida por la resolución recurrida, la reforme, la revoque o la anule. Eso dice el artículo 248 del CGP. Y acá tenemos un concepto muy importante que en realidad está previsto a texto expreso para el recurso de apelación, pero se aplica a cualquier recurso, que es el concepto de agravio. Agravio quiere decir perjuicio. Perjuicio, sucumbencia, afectación, que nos está dando la pauta de que algo perdí con la providencia. Puede ser una afectación de tipo material,
o puede ser una afectación de otro orden, se me está privando de algún derecho con esa resolución. ¿Bien? ¿Entienden eso? Cuando los recursos requieren que exista un agravio para su interposición, un perjuicio que implica pérdida de algún derecho. Si no hay agravio, no puede prosperar un recurso sin agravio. ¿Bien? Ese es el concepto fundamental que tienen que tener en cuenta en materia recursiva y en materia de impugnaciones en general. Procede contra las sentencias definitivas, salvo aquellos asuntos que son de instancia única, que no hay apelación, y contra las sentencias interlocutorias, salvo excepciones, y hay que tener en cuenta que cuando el proceso principal es de instancia única, tampoco se pueden apelar las providencias que se dictan en el medio. No se pueden apelar las interlocutorias si la definitiva no es apelable. Eso es lo que se llama principio de proporcionalidad. Si el proceso es de instancia única, que quiere decir que la sentencia definitiva no es apelable, tampoco lo son las interlocutorias, por más que la ley no lo diga. ¿Entienden? ¿Podría repetir eso? El principio de proporcionalidad consiste en que en aquellos procesos donde la sentencia definitiva no es apelable, tampoco lo son las interlocutorias que se dicten en ese proceso. Imagínense que si en el proceso se reclama una cifra de 40.000 pesos en un juzgado de paz, recuerdan que en esos casos, procesos de instancia única, no voy a poder apelar la providencia que fijó el objeto del proceso, si yo después no voy a poder apelar la sentencia definitiva tampoco. Sí, ¿quién me habla? Magali, una consulta. Si se apela una sentencia interlocutoria, ¿de ahí en adelante el proceso lo comienza a llevar el otro tribunal de segunda instancia? No, guardate eso porque lo vamos a ver en un momento. Ah, gracias. Ahora vamos a entrar a eso. Pero no es así. La competencia para entender en el recurso de apelación se divide en dos fases, al igual que el recurso de casación y al igual que el recurso de revisión. Tienen dos fases. En este supuesto, en realidad esto ocurre en todos los procesos, pero acá hay dos órganos distintos que entienden en cada una de las fases de este recurso. Primero tenemos una etapa o fase ante el tribunal acuo, que es la etapa de interposición y sustanciación, o fase de admisión preliminar, y una fase ante el tribunal ad quem, o el tribunal que va a resolver la apelación. Es la etapa de estudio y resolución. La fase de admisión y resolución final, como para ponerle fin al asunto y resolver el fondo de lo planteado. Entonces, el juez que dictó la sentencia o la providencia que vamos a apelar va a realizar una etapa preliminar de admisión del recurso. Para eso va a controlar que se presente en plazo, va a controlar que cumpla con todos los requisitos de admisibilidad, lo va a sustanciar con la contraparte, y luego que terminó la etapa de sustanciación, lo admite y lo manda al tribunal de la resolución, el que va a entender en segunda instancia y el que tiene que resolver la apelación. Y ese vuelve a estudiar la admisibilidad, no se queda con lo que dijo el primero, porque la decisión última sobre la admisibilidad la tiene aquel que va a resolver el recurso, el que es competente para la apelación. Entonces, la admisión final y la resolución le corresponde al órgano que va a resolver la apelación, sin perjuicio de la admisión preliminar que hizo el juez de la primera instancia. Para interponer la apelación, tenemos regulada la legitimación en el artículo 42. Dice que la apelación es conferida en favor de todo litigante que haya sufrido un agravio. Otra vez, acá, miren la relevancia que le da el artículo 248 al agravio, que lo erigimos en legitimación para la interposición del agravio, del recurso, perdón. La legitimación misma está dada por el agravio.
El agravio, ya dijimos lo que era, perjuicio, gravamen, injusticia u ofensa que ocasiona la resolución al vencido. Y los agravios en la apelación deben ser fundados, tienen que ser desarrollados argumentalmente. El perjuicio no puede quedar implícito. El agravio tiene que ser expresado. Cuando la apelación se realice la fundamentación de la apelación, que puede ser en el propio acto de interposición o en un acto posterior, según el tipo de providencia, lo vamos a ver a continuación, debe ser fundamentado el agravio. ¿Bien? Se sustanciará, dice la ley, con un traslado a la contraparte y a cualquier litigante con interés distinto del recurrente. Incluso de esto ya hablamos, la apelación puede ser sustanciada, puede tener que ser sustanciada con un cointegrante de la parte. Si tiene un interés distinto al del apelante, un litisconsorte puede ser contraparte en este sentido de que se deba sustanciar el recurso con él. Una de las partes está integrada por más de un sujeto, pero esos dos sujetos que integran la parte no tienen intereses idénticos. En ese caso, si uno interpone apelación, hay que sustanciar el recurso no solo con la contraparte, sino también con el litigante que tiene un interés distinto del apelante. Les pongo un caso. Hoy las compañeras fueron a presenciar una audiencia donde la parte demandada estaba integrada por la empresa contratante de la persona, la empleadora directa, y las empresas para las que trabajaba por régimen de tercerizaciones. En los juicios donde se reclama por régimen de tercerizaciones, el empleador directo y las empresas que subcontratan a los trabajadores suelen tener intereses diversos. Unos se defienden tirándole el fardo al otro. Entonces, esas apelaciones de unos se tienen que sustanciar con la coparte, además de con el trabajador. ¿Entendieron el ejemplo? Yo les quería poner un ejemplo de litisconsortes que tienen intereses contrapuestos, porque yo quiero que no condenen a nadie primero, y si condenan a alguien que sea el otro y a mí no, porque el otro un poco de culpa tiene, yo no, y los dos dicen lo mismo. ¿Bien? Entonces hay intereses contrapuestos entre los integrantes de una parte. No sé si les queda claro. Díganme algo. Sí, profe, no me quedó claro, ¿lo puede aclarar de vuelta? Sí. La ley dice que se sustancia, yo cuando tengo un recurso de apelación interpuesto por una parte, tengo que escuchar y saber qué tiene para decir la contraparte de ese sobre el recurso de apelación. Entonces voy a decir, del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, se le confiere traslado a la parte demandada. En un juicio entre A y B, del recurso de apelación interpuesto por A, se le confiere traslado a B. Pero en este juicio en particular tenemos que A es el actor, pero los demandados son B y C. Y B y C no tienen intereses idénticos. B le echa un poco el fardo a C y C se lo echa a B. Dice, la culpa era de B, y el otro dice, la culpa era de C. Entonces, cuando cuando B interponga recurso de apelación, la apelación de B no solo se va a sustanciar con A, sino también con C, porque tiene un interés distinto del recurrente. ¿Entendiste ahora? Ahora sí, profe, muchas gracias. De nada. Una consulta, ¿y qué tipo de liticonsorcio sería en un caso así? Facultativo. Puede ser, yo te iba a preguntar, Germán, ¿puede ser laboral un liticonsorcio? El ejemplo que yo puse era laboral y es un liticonsorcio facultativo. Pero hoy, por ejemplo, en el de hoy se podrían haber presentado los testigos, se podrían haber presentado. Si hubieran ido los otros demandados, sí. O podría ser que Inaui y Almides se echaran el fardo la una a la otra. En este caso estaban medio de acuerdo, pero hay casos en que se pelean entre ellos. Capaz que no compete que cite lo de hoy, ¿no? Pero en el caso de la empresa fantasma, que no está, ¿qué pasa? Porque acá no era B, C y D. Claro, porque B y pero C... la empresa sigue siendo parte del proceso. Entonces,
si Mides e INAU interponen algún recurso, hay que sustanciarlo con ellos también. Solo que vamos a ver que la sustanciación con un sujeto que no compareció al proceso es mucho más sencilla, porque la ley, recuerdan que ya lo vimos cuando vimos el artículo 71, ellos tienen domicilio constituido en los estrados por no haber comparecido, después de haber sido emplazados. Entonces, se sustancia con ellos, por supuesto, pero ellos se notifican fictamente, porque se los tiene por notificado como en la oficina judicial, sin que salga una notificación para ellos. Pero el recurso se sustancia con ellos. Si la actora apela a algo, se va a sustanciar. Si Mides apela a algo, se va a sustanciar con INAU, con la actora y con la coparte. ¿Entendiste? Me quedé pensando en la ONG esa, porque en realidad es un fantasma que no existe, ¿no? Entonces... Sí, pero eso ocurre en cualquier supuesto en que alguien emplazado no comparece. El proceso sigue y la consecuencia es que se le tiene el domicilio por constituido en los estrados. Después vamos a ver que hay otras consecuencias de orden sustancial que son relevantes para el momento del dictado de la sentencia. Y acá tenemos, en el caso que vos viste, tenemos la diferencia de que hay partes demandados que sí comparecieron. Sí. Vamos a ver qué ocurre dentro de un par de clases cuando nadie comparece al proceso. Sigo. Entonces, el recurso de apelación tiene una modalidad de interposición que se llama adhesión a la apelación. Es una forma de articular los agravios. Cuando se le confiere traslado a una parte de una apelación interpuesta por su contraria, o de un litigante con un interés distinto a la parte con la que se está sustanciando, tiene el derecho o la posibilidad prevista por la ley de adherir a esa apelación. Una parte que originalmente no había apelado, porque no le parecían tan relevantes los agravios que tenía contra la providencia como para apelarlo directamente, pero ante la apelación del contrario dice, esto igual ya se va a ir al tribunal, va a resolver la apelación de mi contrario, voy a meter mis agravios también. Entonces la ley le concede esta facultad, que es la de adherir a la apelación de su contrario, y como les digo, es una forma de articular agravios. Matías. Sí, la consulta es la siguiente, ¿se adhiere a esa apelación en el momento que se le notifica de la misma o tiene otra etapa o algo para hacerlo? Cuando se le confiere traslado, él articula sus propios agravios, fundamenta sus agravios, además de contestar los agravios del contrario, expone los propios. Y esa adhesión va a ser sustanciada a su vez con el apelante original. Es como una... ¿Puede ser el caso de un tercero, profesor? Puede ser el caso de un tercero, pero de regla cualquier litigante, también la contraparte. También la contraparte está. Los requisitos para la apelación adhesiva son, en primer lugar, la apelación principal del contrario. Primero tenemos que tener un apelante principal, que existan agravios por el adherente, que se deduzca al evacuar el traslado del recurso del otro litigante, por tanto va a ser en el plazo de 15 días o de 6 días, según se trate de sentencias definitivas o de interlocutorias respectivamente, y que no haya apelado por vía principal, porque si apeló por vía principal, le precluye la facultad de adherir. Quirenia. Eso quiere decir que, o sea, si yo como contraparte dejé vencer el término que tenía para establecer una apelación principal, puedo usar esta forma para poner los agravios y igual se me va a resolver, de conjunto con la principal que estableció mi contraparte. Sí. Perfecto. ¿Qué pasa si yo ya apelé, pero me comí algún agravio? ¿Puedo adherir cuando el otro apele? ¿Cuando me den traslado de la apelación del otro? Germán. Por lo que tengo entendido, profe, queda por fuera, ya queda excluido. Esa es la palabra, creo. Acá se produce lo que se llama preclusión por consumación, porque ya realizó el acto. Lo consumó, por tanto no puede adherir
porque la adhesión es una forma de apelar. Ahí les pregunto, ¿la adhesión es subordinada o es autónoma? La adhesión es subordinada en el sentido de que requiere de la validez o la válida interposición con admisible, más bien, interposición del recurso de apelación principal, pero luego de que se controla la admisibilidad del principal, los agravios son autónomos, no dependen de la apelación del otro. Entonces el tribunal va a tener que ingresar al análisis de ambos agravios, pero sí depende de la admisibilidad de la apelación principal, porque si la apelación principal no es admisible, no va a haber adhesión que valga, no se va a ingresar. Entonces tiene esa doble característica de autonomía y subordinación al mismo tiempo. Ahora vamos a entrar a los efectos. La apelación en nuestro sistema procesal civil, nuestro sistema procesal en general, tiene 3 efectos. Cuando ustedes les pregunten efectos del recurso de apelación, puede ser suspensiva, no suspensiva o diferida. Efecto no suspensivo, no suspensivo o diferido. Apelación con efecto suspensivo, apelación sin efecto suspensivo o apelación diferida. Lo dije 3 veces, a ver si lo recuerdan. La apelación, vamos a estudiar en primer lugar el efecto suspensivo de la apelación. Nunca a partir de ahora más en sus vidas van a decir que la apelación suspensiva suspende el proceso. Nunca más. Porque la apelación suspensiva no suspende el proceso. La apelación suspensiva, de acuerdo con la definición que está en la propia norma, dice que la resolución que se apela con efecto suspensivo no se cumple. Y el tribunal acuo, o sea, el de primera instancia, el que dictó la resolución, deviene en incompetente desde que quede firme la providencia que concede el recurso hasta que el expediente le sea devuelto por el superior. Deviene en incompetente para entender en el asunto, salvo las excepciones que la ley prevé. Alguna competencia se queda el juez de primera instancia. El juez de primera instancia mantiene competencia para los incidentes que se sustancian en pieza separada, los juicios, los procesos hijitos del otro se los queda, y en todo lo que refiera a la administración, custodia y conservación de bienes embargados o intervenidos judicialmente, así como en lo relativo a la seguridad y depósito de las personas, siempre que la apelación no versare sobre esos puntos, porque en ese caso quedan comprendidos en el efecto suspensivo. Pero ¿por qué les digo que el proceso no se suspende? Porque el proceso sigue en segunda instancia. Por más que sea lo único que hay, lo que hay que resolver en apelación, el proceso continúa ante el tribunal que deba entender en segunda instancia, pero suspendido no hay nada. Lo que está suspendido es el cumplimiento de la providencia apelada, pero cuando la apelación, el estudio y la resolución va a seguir. Luego tenemos apelación, seguimos con el efecto suspensivo. Se apelan con efecto suspensivo las sentencias definitivas, salvo algunas excepciones previstas por la ley, por ejemplo en el proceso de amparo, la sentencia que acoge una decisión de amparo, una pretensión de amparo, se apela sin efecto suspensivo. Si el juez ordena que le den un medicamento al paciente, la institución, el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, le debe dar el medicamento por más que apele. Esa apelación, el amparo amparado, valga la redundancia, se apela sin efecto suspensivo. Matías. Profe, disculpe, pero no me quedó claro lo que apunta, o sea, el efecto suspensivo. Apunta a que la providencia no se cumpla y que el proceso sea elevado ante otro órgano para que entienda en el asunto. Vamos a ver, capaz que te queda más claro cuando veas cómo funciona el efecto no suspensivo. Ah, bien, bien. Te vuelvo a preguntar después que lo veamos. Y las interlocutorias con fuerza definitivas también se apelan con efecto suspensivo. Luego hay otras interlocutorias que no tienen fuerza definitiva, que la ley en algún supuesto les confiere efecto suspensivo. Las vamos a ver caso a caso cuando veamos los procesos respectivos.
El efecto no suspensivo, a ver si ahora les echa luz sobre este asunto, ver los dos efectos en funcionamiento. Tanto el efecto suspensivo como el no suspensivo pueden ser clasificados en una categoría más general que los comprende a ambos, que es recursos de eficacia o efecto inmediato, porque se van en el mismo momento de su interposición y luego de su sustanciación ante el órgano que los debe resolver. Esto por oposición a los de efecto no inmediato, que es el de efecto diferido, que lo vamos a ver a continuación. Pero, hecho ese paréntesis, vamos a ver que el recurso de apelación no suspensivo, el efecto no suspensivo, perdón, la resolución puede ser modificada por el superior, pero se cumple. La resolución que se apela sin efecto suspensivo se cumple, por más que esté apelada, a diferencia de la otra que no se cumplía. La apelada con efecto suspensivo se cumple y seguimos haciendo lo que haya que hacer. ¿Entienden? El juez dispone que el objeto del proceso es el cobro de los daños y la resolución del contrato y el cobro de la multa. No, le dice la contraparte, espere el demandado. Acá nadie pidió ninguna multa. El actor no pidió multa, voy a interponer recurso de apelación. Esa apelación se tramita sin efecto suspensivo. No, esa no se tramita sin efecto suspensivo. Deja afuera algo que estaba pedido. Perdón que me equivoqué con el ejemplo. Deja fuera del objeto algo que estaba pedido. Esa apelación se tramita sin efecto suspensivo. La audiencia va a seguir, se va a fijar el objeto de la prueba con la providencia apelada, y ahí como marcada en rojo para el futuro, porque de repente cambia, pero todo sigue con esa providencia tal como está. Y luego, posteriormente, capaz que el tribunal la revoca y declara la ineficacia de todo lo actuado después de esa providencia. Pero, entre tanto, no se resuelve eso, la providencia se cumple. Mariana Vera. Buenas noches, profe. En cuanto al ejemplo del que se le tenía que dar un medicamento y se pedía que se suspendiera, o sea, ¿ese sería no suspensivo o suspensivo? Se te está cortando, no te entendí nada. Con el ejemplo del medicamento que pedían, ¿no? ¿No se escucha? Está, perdón. Yo lo escucho bien, profesor. Me parece que usted... Yo también lo escucho perfecto. Es mi internet, perdón, ahora sí. A ver, ahora. En el ejemplo en que pedían sobre el medicamento, Mariana. que había... No importa, díganle que no importa. Dice que no importa, profesor, no puedo... porque es usted que no la escucha. Bueno. Bueno, interpuesto en audiencia, el recurso cuando tiene efecto no suspensivo requiere anuncio. La interposición del recurso de apelación cuando el efecto es no suspensivo se divide en dos partes cuando se dicta en audiencia. Se anuncia en la propia audiencia la interposición de la apelación y se fundamenta dentro del plazo de 6 días. Ahora vamos a ver cómo funciona cada supuesto. Y para lo que se eleva, lo que se le manda al órgano que va a entender en la apelación es una pieza separada, formada por la providencia apelada y todo lo que sea importante del proceso, del expediente, para resolver esa apelación. O sea, se hace un expedientillo chiquito, hijito del otro, y se lo manda ese expedientito al tribunal que va a resolver en la apelación, y el trámite de este sigue normalmente, teniendo presente que hay algo apelado. ¿Bien? Por eso el efecto es no suspensivo. Matías, ¿ahora te quedó más claro la diferencia entre No he logrado entender bien a lo que apuntan cada uno de ellos, pero me remitiré a la lectura después de cualquier cosa, pero Vos pensás que en el suspensivo la providencia no se cumple y el juez de primera instancia se desprende del conocimiento del asunto y se va a otro órgano.
En el caso del efecto no suspensivo, hay dos órganos entendiendo en el asunto al mismo tiempo. El de primera instancia sigue con el trámite de la primera instancia normalmente, y el de segunda instancia va a resolver lo apelado con efecto suspensivo, pero el trámite de la segunda instancia es paralelo al de la primera instancia. Y un día el tribunal, que entiende en segunda instancia, va a resolver la apelación de algo que quedó en el pasado. Y puede ser que la mantenga y diga desestímase la apelación, o que cambie lo que resolvió el juez de primera instancia. Y en ese caso, dice la ley, si cambia lo resuelto por el de primera instancia, va a declarar la ineficacia de todas las actuaciones que dependan de lo apelado con efecto no suspensivo. Bien, ahora sí me quedó claro. Y en caso de que en el de efecto no suspensivo, o sea, se apela pero se cumple, ¿verdad? La providencia. En caso de que... se cumple. Bien, en caso de que el juez de la segunda instancia, o sea, que atiende la apelación, modifique esa providencia y yo ya la cumplí, ¿qué pasa en ese caso? Y va a declarar la ineficacia de lo actuado.